que lleva por título esta enseñanza: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero, hermanos, cualquier tipo de posición que cada uno de nosotros pongamos ante esta expresión, al Señor no le va a molestar. El Señor se sentiría honrado, se sentiría gozoso si nosotros aceptáramos que esa palabra es para sus hijos, es para nosotros. Porque fíjense, hermanos, que en los tiempos del apóstol Pedro, mientras Pablo estaba en Asia Menor, en Tesalónica, en Colosa, en Corintio, en Efesio, mientras Pablo estaba predicando en esas partes e iba a ir a Roma, hermanos, Pedro, por motivo de persecución, él tuvo que huir, no por cobardía, sino que así lo había determinado el Señor, pero era con un propósito, con el propósito, hermanos, de que el Evangelio fuera extendido a todas partes, porque ya estaba prometido en Hechos 1:8, cuando dijo: pero me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Para ellos, hermanos, no se cumplió a cabalidad el ser testigos del Señor, pero desde que comenzó a funcionar la iglesia primitiva hasta el día de hoy, esa palabra quedó para nosotros que creemos en Cristo Jesús, para nosotros que hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas, unos más que otros, sin querer decir que Dios haga acepción de personas, pero hermanos, de verdad, Dios es un Dios de milagros, es un Dios que tiene una palabra para usted, es un Dios que le manda algo, hermanos, porque Él sabe que usted puede con esa carga. De no ser así, Dios no lo hiciera. Pero Dios, cuando manda a que busquemos paz, es porque ya Él tiene la paz para nosotros. Cuando Él nos manda a buscar la sanidad, se recuerda por allá en Proverbios capítulo 4, versículo 22, si mal no recuerdo, 21 y 22, Él decía que no se apartara de tu mente ni de tu corazón la palabra del Señor, porque ellas se iban a constituir para tu vida en medicina para tu cuerpo. De tal manera, hermanos, que yo creo que así como la palabra del Señor se constituye en muchas oportunidades en un pan para beneficio espiritual, para un crecimiento espiritual, la palabra del Señor también puede convertirse en sanidad, no porque lo diga yo, sino porque allí está escrito: si vosotros obedecéis y no hacéis las cosas de los Egiptos, yo te aseguro que siempre yo estaré contigo y seré llamado Jehová Rafa, que quiere decir Jehová mi sanador. A su nombre, gloria. Bien, hermanos, usted sabe que desde hace mucho tiempo se ve una tendencia, bueno, desde los años 80, quizás usted no se había convertido, quizás estaba un poquito empezando,
Pero en los años 80, 1980, en adelante, la iglesia sufrió o experimentó como especie de una metamorfosis, pero no para bien, sino para una locura total. Cuando usted tenga tiempo, puede buscar en YouTube, puede buscar en Google, puede buscar en libros que hay, que se conoce ese tiempo de avivamiento en los años 80 como la bendición de Toronto, se llama así. La bendición de Toronto. Allí, hermanos, hubieron extremas posiciones, a tal punto, hermanos, que a las personas las ponían a gritar como animales y les amarraban cadenas, y las personas hacían como perros, las personas hacían como pájaros. Eso era algo muy horrible, y dentro de ese espectáculo también estaba simultáneamente lo que se conocía, como ustedes todos conocen, el espíritu de la borrachera. O sea que las personas solamente tenían que tocarlas para que ellos entraran en un trance de risa y la iglesia se convirtiera realmente en lo que el diablo siempre ha querido. Y una de las cosas que le digo yo a ustedes, hermanos, dentro de sus momentos de oración, pídale a Dios que tenga misericordia de la iglesia Roca Eterna. No hay un día que yo no me acueste, hermanos, que yo no ore por ustedes y por la iglesia Roca Eterna. Para la gloria de Dios lo digo, hermano. Porque esa es una responsabilidad. Digo que el Señor sabe que la inquietud y la bendición que más se proyecta en una iglesia es cuando los músicos comienzan a tomar su posición y saben muy bien, hermanos, que lo que ellos están haciendo no es ni para gozarse ellos mismos, ni para vanagloriarse ellos mismos, sino para darle la gloria a Dios. El músico que toque, el que alabe al Señor, tiene que saber, amado, que eres simplemente un instrumento que está siendo utilizado para invocar dentro de la congregación a aquel que todo lo puede. No tiene que pensar más nada. Y eso, le dije, creo que fue en la última prédica, porque había estado quebrantado todavía de la cintura, pero creo que le dije, ten cuidado, porque algunas veces después de una bendición, el diablo quiere arrebatarte la bendición y se quiere pasar como un ángel de luz, se quiere pasar como una persona normal. Pero si tú no disiernes, tú puedes entregar toda esa bendición al diablo sin saber que detrás del diablo está Dios esperando que tú pudieras discernir que el enemigo estaba allí primero, pero que después estaba él, para que tú le entregaras todo a él y él pudiera bendecirte como lo hizo Abraham con Melquisedec. ¿Se recuerdan? Eso está en Génesis 14. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de esas tendencias, hermanos, que se manifestaron en los años 80 y pasaron a los 90, y cada año, cada década que iba pasando, hasta los 2000, que ahora mira, hermano, la mayoría de las iglesias, y usted ve que verdaderamente uno dice, Dios mío, con razón todos nosotros pagamos, nos llaman ladrones, nos llaman locos,
nos llaman borrachos, nos llaman esto, nos llaman aquello, ¿no? Tienen un concepto bastante malo de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque dejamos de velar y dejamos de creer que el Señor Jesús en Mateo 24:12, Él había dicho que el amor de muchos se iba a enfriar, y por haberse multiplicado esa maldad, ese amor se iba a enfriar, y luego vendría el desorden del cual habla el Señor más adelante como la abominación desoladora. Son cosas, hermanos, que están sucediendo, y que mientras haya seriedad en el predicador, mientras haya un equilibrio, una búsqueda de Dios, hermanos, yo estoy seguro de que aquí, por la parte de la prédica, el Señor reprenda al diablo. Todo espíritu de mentira va a huir, porque usted siempre va a leer lo que se escribe, lo que se proyecta, lo que se predica. Y por eso estábamos hablando: sin paz y sin santidad nadie buscaba al Señor. Pero me atrevo a continuar con la década de los 90 y de los 80, porque allí también se metió una tendencia que yo no sé si algunos de ustedes llegaron a decir, que ya se estaba preparando el templo en Jerusalén. Eso siempre lo han dicho en libros y en todas partes. Se estaba preparando el templo para el anticristo, que ya había nacido la vaca roja de la que esto. Usted siempre ha visto este tipo de cosas que son bíblicas, pero que nosotros en realidad no sabemos en qué momento va a ser esa situación. Entonces, dentro de todas estas profecías y estas tendencias, ellos decían que el pueblo de Israel, escuche bien, que el pueblo de Israel que está ahorita aquí mandando en Israel, esos son satánicos, esos son hombres perversos, esos son hombres que no tienen misericordia. Ni Netanyahu, que creo que es el presidente, ni ninguno de sus ministros, ni ninguna de esas personas que están alrededor de él son personas dignas de gobernar, porque esas son personas que le están preparando el puesto al diablo, y que por lo tanto, cuando se proclaman en otros países y se hacen caminatas para defender ciertas religiones o ciertos países por allá por el Medio Oriente, y le tiran la culpa a Israel, dicen que no le tiran la culpa a Israel, sino, dice la palabra, sionistas, a los que están ahí, porque son fascistas, son asesinos, son genocidas. Y bueno, usted se va a dar cuenta no solamente a nivel teológico de lo que yo le estoy hablando, sino que también a nivel político esto se está moviendo en la sociedad. Entonces hay caminatas por todas partes donde las personas llevan una bandera y donde las personas están profiriendo palabras, hermanos, que no saben ni siquiera qué es lo que dicen, porque así lo establece la Biblia. La Biblia establece, hermanos, que muchas veces una persona o una multitud de personas son llevadas, hermanos, por motivos de manipulación para decir una palabra sin que ellos tengan la oportunidad de saber qué es lo que están hablando. Por ejemplo, en el golpe de Estado que dio Absalón le dio un golpe de Estado a su padre. Dice la Biblia que Absalón se llevó más de 200 o 300 hombres
y manipulados por un líder, le dijo, vamos para allá para la plaza, y cuando nosotros digamos, Saúl reina, ustedes dicen también los demás. Y dice la Biblia claramente que estas personas iban engañadas y no sabían qué era lo que hacían. Ahora, cuando venimos nosotros a la actualidad, hermanos, nosotros podemos, por la percepción, la intuición, el discernimiento, nosotros podemos ver, hermanos, cómo hay personas que se están muriendo de hambre, personas que están en una condición bastante crítica, y ellos todavía permiten, confiesan de que el Señor es el Señor, pero no Cristo. Y ellos tienen en su lema, patria, socialismo a muerte. Ese es el lema de ellos. Pero ninguno de ellos, hermanos, sabe ni siquiera qué pasa en Israel. Ahora, ¿cuántos de ustedes levante la mano, han leído la Biblia? La mayoría de nosotros hemos leído la Biblia. Ahora, yo quiero que usted me diga a mí, honestamente, ¿en qué parte de la Biblia, tanto en Génesis como en la ley, y de allí los reyes, las crónicas, en qué parte usted ha visto a los judíos portarse bien? ¿En qué parte usted ve, hermanos, que Dios se siente honrado del pueblo de Israel? En ninguna parte, hermanos. A ver, usted más bien ve, hermanos, que hay un cambio de palabras muchas veces en los libros, cuando Dios utiliza el hebraísmo de ellos, y cuando Dios va a regañar a Israel, lo trata de Jacob. Y le dice, tú gusano de Jacob, te voy a bendecir, Israel. Pero deja completamente, pareciera que fueran dos personas, pero Dios le está recordando que algunas veces el comportamiento de ellos era producto de la esclavitud que los llevaba bueno, que hasta en los tiempos de Cristo ellos vivían esclavos, hermanos. No hubo un momento en que ellos quedaban libres, porque no obstante los libraba un juez, y enseguida cuando el juez moría, ellos volvían a caer 20, 30, 8 años, 10 años presos otra vez en la esclavitud, porque su comportamiento y su conducta era mala ante los ojos de Dios. Entonces, yo cuando veo la Biblia y veo toda esta conducta, todo este comportamiento, hasta el ministerio de Cristo, que llegaron a escupirlo y llegaron a maldecir a Cristo y llegaron a decir que la sangre de este hombre caiga sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos, si este es el Hijo de Dios. Fíjese la maldición que se tiraron, el odio que tenían de Cristo. Entonces, hermanos, obviamente esas personas desde un punto de vista espiritual estaban verdaderamente endemoniados, pero eran igualmente aquellas personas a las cuales Dios les había dado la promesa que en ellos Dios los iba a bendecir. Es como a nosotros. Ahora dice, no, que usted es el verdadero israelita, que ya Israel como nación no existe, sino que la iglesia es la verdadera Israel. Y yo le digo, no, hermano, está muy equivocado. La Biblia dice en Romanos capítulo 11 que nosotros somos unas pobres ramas injertadas en el olivo verdadero, y que cuidado como nos jactamos, cuidado como nos vanagloriamos,
porque la hacha está puesta para cortarnos a nosotros, pues Dios escogió a Israel y por su misericordia se extendió hasta los gentiles que éramos nosotros, para que nosotros de alguna u otra manera pudiéramos alcanzar una salvación tan grande, que dentro de la misma tiene que existir, hermanos, la paz y la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. A su nombre sea la gloria. Ahora, cuando usted busca paz, usted está buscando en el diccionario y usted va a encontrar una tranquilidad, no tengo problemas con nadie, estoy feliz, estoy tranquilo, estoy bien, a nivel personal, no tengo problemas. Esa es una paz, hermanos. Pero hay una paz también que tiene que ver con un conflicto que se termina y que ya después de ese conflicto viene una paz. Nosotros estamos hablando de la paz que Dios quiere darnos a nosotros, hermanos, de acuerdo a la paz que Él trajo para esta tierra. Entonces, dice, el Señor envió palabras a Jacob y cayó. Aquí también. El Señor envió palabras a Jacob y cayó en Israel. Pareciera que fueran dos personas. Y es un regaño a Jacob y una bendición para el mismo Jacob, pero en Israel. ¿Me entiende, hermano? A su nombre, gloria. Y los moradores de la tierra de Efraín sabrán que con soberbia y con altivez de corazón dice. No, yo creo que es más abajo, creo que es el 7, donde dice, porque un niño nos es dado. El 6, aquí está, porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estas características, hermanos, algunas de ellas, el Señor no se quedó con ellas, sino que las compartió con nosotros. Por ejemplo, antes nosotros andábamos perdidos en la ignorancia total y siendo dirigidos, como dice la palabra, por entidades demoníacas que nos llevaban de un lugar a otros como títeres, dice la palabra del Señor, y por consecuencia éramos hijos de condenación. Pero por la misericordia del Señor, el Espíritu Santo nos toma a nosotros, bendito sea el nombre del Señor, y hace de nosotros una persona que puede realmente, hermanos, llegar a comprender, llegar a ser una persona que dentro de la ignorancia que nosotros tengamos, dentro de las dudas que nosotros tengamos, el Señor Jesucristo ha prometido ser en la vida de cada uno de ustedes admirable consejero. Usted tiene un consejero aparte del Espíritu Santo que también lo aconseja a usted. El Espíritu Santo lo aconseja, lo dirige para donde lo va a llevar. El Espíritu Santo, hermanos, junto con el Señor Jesucristo, están haciendo en estos tiempos una labor donde se les está cerrando la puerta, porque este tipo de prédica, hermanos, no quiere la gente desde hace miles de años saber
porque no tiene nada que ver con la guachafa o con el deseo de divertirnos nosotros. Y Dios no nos mandó a nosotros a divertirnos, sino que nos mandó a nosotros a que fuéramos cambiados de mente, y que una vez que nosotros pudiéramos entender hasta dónde la misericordia de Dios había llegado, entonces nosotros transmitirles a otros por medio de la palabra del Señor que no hay otra oportunidad para las personas que no sea Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, hermanos, yo me atrevo a asegurar que dentro de la incertidumbre y dentro de la duda que cada uno de nosotros podamos tener, yo te puedo garantizar que Dios, hermanos, en la noche o en un momento en que tú estés sentado reposando, el Señor va a aconsejar tu corazón para que no hagas aquellas cosas que el diablo desea que tú hagas. El diablo quiere verte por el suelo. El diablo quiere verte lleno de ira. El diablo quiere verte rebelado contra tu familia. El diablo quiere verte rebelado contra tu pareja. El diablo quiere verte, hermanos, en una confusión total. Pero Dios ha enviado a este hijo hace 720 años atrás, y ahora está a la diestra de Dios Padre para aconsejar tu vida y para que tú puedas, amado, dirigirte como Él desea, como el admirable que te aconsejó y que dentro de ese consejo te pudo dar la paz que tú necesitabas. A su nombre sea la gloria. Hermanos, y sabe que la paz hay que buscarla. La paz hay que buscarla. Como aquella mujer que aparece en Lucas capítulo 9, capítulo 8, que dice que se le perdió una dracma. Esta mujer no descansó hasta que buscó la paz. Y si somos sinceros en este tiempo, hermanos, estoy haciendo unos estudios, hermanos, y estoy viendo que el 70% se está estudiando, que el 70% de los venezolanos, dentro de la crisis que se está viviendo, hermanos, están recurriendo a psiquiatras y a psicólogos buscando calmante, buscando algo que pueda a ellos satisfacerlos o llenarlos de paz, porque ellos, hermanos, con lo que se avecina, con lo que oyen, con lo que se mueve en el espacio, ellos en el ambiente, ellos creen, hermanos, que el mal va a venir sobre ellos, mientras que Dios dice que el mal no tocará ni a ti ni a tu morada, porque Él, así como puso la sangre en los tiempos de la matazón de los primogénitos de Egipto, así como puso el cordón en los tiempos de Jericó sobre la ramera, así va a poner la sangre de Cristo sobre cada uno de aquellos que le busca en espíritu y en verdad. Pero quiero hacer una salvedad dentro de esta cosa. Hermanos, usted sabe que la palabra del Señor es muy clara cuando Él dice: pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, en muchas oportunidades, yo le he dicho a usted, hermanos, que hay hasta malandros que ponen en las paredes de la reja de la prisión donde están: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo me protege. Yo he visto casas, hermanos, donde hay puro malandro, donde hay puro hombre viciosos, donde hay pura maldad, y tienen un papel donde dice: la sangre de Cristo tiene poder. Y ellos ni siquiera saben, hermanos, qué es lo que están haciendo,
Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que el que pisotee la sangre de Cristo, hermanos, bastante condenación vendrá sobre esa persona, porque la sangre de Cristo fue derramada como una venta, como una compra, para comprar lo que no tenía precio. Ni el oro ni la plata podía comprarte a ti como lo hizo la sangre de Cristo. Y recuerda que en el mismo capítulo de Pedro 1:18, allí dice: serás santo porque yo soy santo. A su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, yo quiero que usted vea que dentro de todo este panorama, en Segunda de Crónicas, a pesar de que había un rey, hermanos, que era bastante bueno, un rey que prometió buscar a Dios, en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, en el versículo 3 y 5, fíjese cómo dice la palabra del Señor. Dice: muchos días, está hablando un profeta, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Y cuando nosotros, sin sacerdote que enseñe y sin ley, y cuando nosotros llevamos esa palabra, hermanos, a la actualidad, nosotros podemos hacernos una evaluación y ver, hermanos, que el Espíritu Santo está hablando y le está diciendo a las personas: tú tienes mucho tiempo sin Dios porque no lo buscas. Tú tienes mucho tiempo sin Dios porque no oras. Tú tienes mucho tiempo sin Dios porque ni siquiera tienes el tiempo para invocar su nombre. Mucho menos si no invocas a Dios, mucho menos vas a leer su palabra. Y cuando nosotros nos olvidamos de buscar a Dios, y cuando nosotros nos olvidamos de su palabra, hermanos, se levanta el viejo hombre, y entonces lo amargo, lo lleno de ira, lo agresivo comienza a enseñorearse en nosotros, y muchas veces los que salen sufriendo dentro de ese comportamiento que tenemos son nuestras esposas y nuestros hijos, porque ellos son los que pagan la ira por mi culpa, hermanos. Por lo tanto, en esta mañana, cuando el profeta en aquellos años les estaba hablando al pueblo de Israel, ellos estaban viendo que ellos no habían buscado a Dios como Dios lo había establecido todos los días, y por eso, amados, era que se presentaban estas situaciones muchos días. Mas cuando en su tribulación, mas cuando ellos llegaron a reconocer que sin Dios no eran nadie, mas ellos cuando vieron, hermanos, que sin Dios no tenían alternativa, dice que se convirtieron a Dios de Israel, le buscaron y fue hallado por ellos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Señor, desde hace miles de años atrás, específicamente 730 años atrás, el Señor les está diciendo a la iglesia: búsquenme ustedes mientras pueda ser hallado, y llámenme mientras yo estoy cercano, porque va a llegar un día en que ni cerca voy a estar, ni tampoco mis oídos van a escuchar las oraciones. Hoy es el tiempo de tu injusticia que estás viviendo. Hoy es el tiempo de tu dolor que estás viviendo. Hoy es el tiempo de la amargura, de la tristeza que estás viviendo. Pero así como es el tiempo de la molestia que estás viviendo, también es el tiempo de que Dios actúe en tu vida, de que Dios rompa las cadenas en tu vida.
vida, de que Dios traiga sanidad en tu vida y de que Dios traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra, hermanos, que cuando ellos buscaron a Dios, Dios los buscó a ellos. Y Santiago en el capítulo 4 dice: acérquense pues ustedes a Dios y yo me acercaré a ustedes. Ahora, hermanos, mire cómo dice: cuando uno está sin Dios, cuando una nación está sin Dios, no me venga a decir, hermanos, que esto no es un reflejo de lo que nosotros realmente estamos viviendo. En aquellos tiempos no hubo, ¿qué dice ahí? No hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino que había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Qué hacía? Una nación destruía a la otra, una ciudad a otra ciudad, porque Dios nos turbó con toda clase de calamidades. Y dice la palabra del Señor: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Mire, hermanos, nosotros en estos momentos, cuando vemos en los TikToks, cuando vemos en los reels, cuando vemos en las redes sociales, ¿qué estamos viendo nosotros, hermanos? Que muchas veces nos compungimos de corazón cuando vemos que hay gente inocente, cuando vemos que hay gente, hermanos, que está pagando una situación tan injusta. Vemos cómo la situación va creciendo y que nosotros no sabemos cómo será de aquí a diciembre, si estamos vivos, cuánto costará un par de zapatos. Nosotros no sabemos cuánto costará un paquete de harina. Nosotros no sabemos cuánto costará un plato de comida. Nosotros no sabemos nada de eso. Pero eso no hay que tener nosotros preocupación por eso. Porque mientras el mundo establece sus leyes, mientras el mundo se va bajo una inflación, hiperinflación o superinflación, sea lo que sea, mi socorro vendrá de Jehová, y Él abrirá un arroyo, y Él mandará un cuervo para que tú te alimentes y para que tú te vistas, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, estas personas de las que nosotros estábamos viendo no tenían a Dios, hermanos, y usted ve que la mayoría de la gente de Venezuela no tiene a Dios en su corazón. Ellos lo que tienen es a María Leonza, ellos lo que tienen es a Babalao, ellos lo que tienen es una gran cantidad de entidades espirituales negativas, hermanos, y así ellos, con sus cadenas y con sus invocaciones, ellos quieren invocar, al igual que los profetas de Baal, ellos quieren invocar al Dios de Elías, pero jamás Dios les contestará. Así se rajen en su cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no respondería a la inmundicia. Dios responde al hombre y a la mujer que está en paz y que busca la paz para sobrevivir. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Me recuerdo, si mal no recuerdo, en el Salmo 34:9, si mal no es, creo que es el 9, Primera de Pedro 3:11, bendito sea el nombre del Señor. Hay una combinación bastante interesante allí, donde dice: temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Mientras exista un temor, hermanos, en tu vida, no un temor de que Dios va a agarrar una correa y te va a pegar, no, un temor reverente, un temor, hermanos, que quiere decir que yo cuando vengo y entro por esa puerta,
yo vengo a rebajarme mi corazón y vengo a reconocer que sin Dios yo nada soy, que cuando yo me levanto aquí, que cuando yo agarro un instrumento, que cuando yo canto, que cuando yo hago esa vuelta, que cuando yo hago un servicio, hermano, que sea para la gloria de Dios, Dios se va a encargar, hermanos, de hacer que lo que me haga falta venga de inmediato, porque Él no nos va a dejar. Nosotros tenemos una gran diferencia en lo que es el impío y lo que es el hombre que sabe buscar a Dios y el hombre que sabe en los momentos en que nosotros tenemos que buscar paz. Amados, sea sincero al igual que yo. Si estoy equivocado, que Dios me ayude. Pero yo, hermanos, soy el primero que levanto la mano diciéndole a la congregación y confesándole a Dios que yo necesito la paz de Dios. Amén. A su nombre, gloria. Yo no sé si usted necesita paz, pero todos necesitamos. Ahora, tenemos la garantía. Entonces, por ahí creo que es el 8 o el 7, dice que busca la paz y sigue, ¿no es? Por ahí está, busque la paz y sigue. Si no lo encontramos, entonces nos vamos primera de Pedro 3:11, que es lo mismo. Gloria al nombre del Señor. La pausa de la cosa. Ajá. No, estamos en el 11. El Salmo 34:14 es este mismo que usted está leyendo. Y dice, el que quiere que su vida se alargue, el que no quiera morir joven. Yo no quiero morir joven. Yo quiero morir pavito y simpático. Punto y aparte. Dice, el que quiera ver días largos y llenos de bendición, lo único que tiene que hacer es apartarse del mal, haga el bien. Y ahora, ¿qué dice? Busque la paz y sígala. La paz se busca, hermanos. La paz no viene dentro del paquete, bendito sea el nombre del Señor, para permanecer en tu vida como algo, hermanos, que siempre va a estar constantemente. La paz se va, la paz se desaparece, porque tú mismo te has dado cuenta cuando has peleado con tu madre, cuando has peleado con tu padre, cuando has peleado con tu familia. Tú te has dado cuenta que la paz se ha desaparecido. Por lo tanto, hermanos, la paz tiene que buscarse y Dios está dispuesto a darnos esa paz. Porque déjeme decirle, en Juan 14:27, bendito sea el nombre del Señor. Y ya vamos a terminar, alabado sea el nombre del Señor. Me quedan como 7 minutos. A su nombre, gloria. Mire, hermanos, mire esta bendición. Los discípulos estaban preocupados. Los discípulos, al igual que usted y yo, el Señor Jesucristo se iba. Pero el Señor, antes de dejar a sus hijos con tristeza, Él les dijo estas palabras, hermanos. Él les dijo, me voy pues a preparar moradas para que yo, donde estuviere, allí estuvieren vosotros. Dice el capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo dijera. Dentro de esa bendición, para calmar la tristeza y el desasosiego que ellos tenían, el Señor viene en el versículo 27 y viene y dice estas palabras, hermanos.
la paz os dejo, y dice, y mi paz os doy. Y quiero que sepan que yo no doy la paz como el mundo la da. Yo les doy la paz. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, hay situaciones que vivimos en la casa, fuera de la casa, donde el miedo quiere apoderarse de nosotros y se ha apoderado de varias personas que le han dado cabida al miedo, que les da a ellos, hermanos, les da hasta temor caminar solo, irse solo a un lugar, porque piensan, porque han sido objeto del enemigo, que el diablo les ha puesto, que se pueden perder. No, hermanos, nosotros tenemos que creer que tenemos la mente de Cristo, y Cristo no sufre de Alzheimer. Cristo no sufre de que se le olvidaron las cosas. Mientras tú estés pegada, mientras estés pegado leyendo la palabra del Señor, el Señor se encargará de traerte a memoria lo que has de hablar y lo que has de decir. Cuando el Señor dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, y yo no la doy como la da el mundo, es porque el mundo da una paz efímera. El mundo da una paz llena de hipocresía. El mundo da una paz, hermanos, que hoy te puedo bendecir. O tú no te has dado cuenta cuántos amigos y cuántas amigas has tenido que en un tiempo compartiste, que en un tiempo le diste bendiciones, que en un tiempo hiciste muchas cosas por ellos, y ahora ni siquiera te quieren ver del odio y de la rabia que te tienen. A su nombre, gloria. Así nos ha pasado a nosotros. Personas, hermanos, que nosotros hemos ayudado, pero que ahora no nos quieren ver por esto, por aquello, por aquello. Y por esto, la razón de esta enseñanza es que nosotros, hermanos, si estamos viendo la iglesia poco a poco crecer, si estamos viendo la iglesia, como dice Salomón, en cierne, entonces, hermanos, ocupemos el lugar que nos corresponde, pero seriamente, respetando al hermano que tengo a un lado y dándole mi paz sobre ella, para que él me devuelva la paz, como dice el Señor. La paz que tiene la hermana, y se la brinda a su hermana, es reciprocidad. La hermana recibe la paz, porque así ha sido, hermanos. A su nombre sea la gloria. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, a su nombre, habéis oído que yo os he dicho, oiga, y vengo a vosotros. Si me amáis, os habréis regocijado. Bueno, ya el Señor está hablando allí, hermanos, de cosas que de aquí en adelante nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 14, a su nombre gloria. Dice la palabra del Señor. Ahora dice, seguid la paz con todos, en la iglesia por supuesto, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero darle un rema, y que Dios, Señor, te lo ruego, te lo pido, con todo mi corazón, Señor, como todas las noches te lo he pedido, que se cumpla aquí en la iglesia y se cumpla en Venezuela completamente Romanos 16, 20, para que nosotros podamos ver, hermanos, la discrepancia que hay
La diferencia que hay entre lo que es un hijo de Dios bajo una promesa y lo que es, hermanos, a su nombre, gloria. Aquí está. ¿Qué dice? Para los que tienen problemas, tomemos entonces, hermanos, lo que está viviendo usted. Tome lo que está viviendo Venezuela. Tome lo que está viviendo su familia. Tome lo que está viviendo cualquiera, especialmente. Y dice la palabra del Señor: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. El Dios de paz que está en vosotros aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En su nombre, gloria.